Vamos a ir directamente al libro de San Juan 14, donde Jesucristo el Señor nos da una palabra muy hermosa, muy importante y que nosotros debemos y tenemos que conocer. Esa palabra, hermano, que verdaderamente nos abre el entendimiento. Esa palabra de Dios que trae bendición a nuestra vida, esa palabra que trae no solamente una libertad, sino trae una bendición abundante. Amén. Así que el libro de San Juan, en el capítulo 14, versículo 1, dice de esta manera: dando gracias a nuestro Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conocéis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Bendito sea el Señor. Amén. Bien, hermanos, pues esta bella tarde Dios nos ha dado este privilegio de traer una enseñanza tomando en cuenta el Evangelio de San Juan. San Juan habla de Jesús, lo da a conocer como el Hijo de Dios. El libro de San Juan nos muestra a Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios. Amén. Comenzando este pasaje, podemos darnos cuenta que Jesucristo el Señor estaba reunido con sus discípulos, con los hombres que habían caminado con Él, con los hombres a quien Él les había llamado, a quien Él en un momento, al encontrarlos en el camino o en diferentes lugares, Dios les hizo un llamado, Jesús les hizo un llamado, y ellos no se negaron a seguirlo. Entonces, al estar juntamente con ellos, Jesucristo sabe el paso que se avecina. Jesucristo sabe que ya prácticamente está muy cercana su crucifixión y que era el momento preciso para dejar asentado lo que por 3 años y medio el Señor les enseñó a estos hombres. Durante el tiempo, los años que caminaron con Él, que prácticamente pudieron ver de la mano de Dios cómo Dios o cómo Jesús no era cualquier personaje, era alguien muy particular. Pudieron ver los milagros, pudieron ver los mensajes tan llenos de sabiduría, pudieron ver los enfrentamientos entre los sacerdotes, entre los maestros de la ley en contra de Jesús. Pudieron presenciar cómo la mayoría de hombres del Senado conspiraban contra Él. Y durante ese tiempo, hermanos,
Jesucristo estuvo al frente de estos hombres que hoy sí o sí tomarían una responsabilidad llegándose el momento en que Jesús fuese quitado de ellos. Por eso, al reunirse con ellos, empieza a hablarles de esta manera. No se turbe vuestro corazón, dice. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Estaba Jesucristo el Señor hablando con sus discípulos acerca de la partida, acerca del momento que iba a ser decisivo, no solamente para los discípulos, sino para la humanidad entera. Porque recordemos que a través de los discípulos, Jesucristo el Señor había dejado el legado que continuarían predicando, enseñando, discipulando lo que hubieron aprendido con el Maestro. Por eso Él comienza diciéndole, no se turbe vuestro corazón, no se turbe. Entonces, en los momentos de oscuridad, en los momentos de no saber qué hacer, efectivamente, lo primero que perdemos es la confianza. Lo primero que viene a nuestra mente es que estábamos quizás mal. Posiblemente nos confundimos. Por eso el Señor recalca y dice, no se turbe vuestro corazón. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Estas palabras se las dice directamente a los discípulos. Aunque los discípulos estaban en un momento de alegría quizás, en un momento quizás de unidad una vez más después de haber estado con Jesús. Después de haber estado en una multitud, quizás en un momento estaban ellos apartados con Jesús, y es ahí donde el Señor empieza a revelarle las cosas del reino, las cosas que ellos posiblemente no tenían un total conocimiento. Y empieza Jesús diciendo, si creen en Dios, creed también en mí. ¿Por qué Jesucristo les dice primero que si creéis en Dios? Que si creían en Dios, entonces le era fácil creer en Jesús, porque reconozcamos nosotros que Jesucristo el Señor siempre le habló del Padre. Nunca Jesucristo se presentó solo, nunca trajo una credencial de solitario diciendo yo soy el Dios, yo soy el Hijo de Dios. Siempre dijo el que me envió, el que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Él siempre estuvo presentando a Dios porque eso era la misión. Y después Jesús se hace presente diciendo, si creen en Dios, crean también en mí. Mire la confirmación o la certeza que les hace el Señor Jesús cuando habla con sus discípulos. Los quiere asegurar de que no hay ninguna duda de que Jesús viene de Dios. Y que ellos, a pesar de lo que tendrían que ver o suceder, no tuviesen ninguna duda en su corazón. Que se mantuvieran fieles a las promesas y a lo que vivieron con Jesús, a lo recibido del Señor. Entonces empieza a revelarle algunas cosas que nosotros muchas veces, o que los discípulos en ese tiempo no conocían. Quizás nunca les había hablado de esta manera. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Jesús, hermano, está haciendo una afirmación. Que en la casa de su Padre, dice, hay muchas moradas. ¿Y sabe una cosa? Los discípulos no entendían quizás el lenguaje, porque podemos ver a uno de los discípulos preguntándole. Jesucristo les estaba hablando del reino de Dios, les estaba hablando de la vida eterna, les estaba revelando lo que humanamente quizás iba a acontecer, pero que tuvieran fe, que siguieran creyendo en Él, en lo que Él les enseñó. Y una vez que se mantuvieran fiel a Él, con la fe en Él, entonces
tendríamos, o ellos tendrían la oportunidad de recibir la promesa de Dios, recibir la recompensa. Y la recompensa no era un pago. La recompensa, amado hermano, no se trataba de algo monetario, de algo terrenal. Se estaba hablando de un lugar en el cielo, de un lugar al lado de Jesús, porque el Señor les dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si eso no fuera cierto, dice, yo no se los hubiera dicho, pero yo se los digo que es cierto. Por lo tanto, yo mismo voy a preparar ese lugar para que donde yo esté, dice el Señor, vosotros o ustedes también estén conmigo. Había llegado el momento en que Jesús iba a ser quitado. Había llegado el momento en que su maestro, en que su Señor iba a ser quitado de la tierra. Iba a pasar por el trago amargo de la crucifixión, pero una vez que eso pasara, al tercer día el Señor se levantaría en poder. Es cierto que ellos quizás en ese momento de ver colgado a Jesús, de verlo crucificado, de verlo muerto, su corazón se iba a turbar. Muchos quizás iban a perder la fe, muchos quizás se iban a desanimar. Por lo tanto, el Señor empieza diciéndoles: no se turbe vuestro corazón. No tengan temor, no se confundan. Y ese es uno de los problemas del mundo en el cual hoy vivimos. La gente vive con un corazón turbado, con un corazón confundido, con un corazón lleno de miedo. Más ahora que han surgido tantas pandemias. Hoy están declarando la ciencia de que el año 2020 o 21, dicen que va a venir muchos más cosas negativas, que van a venir más enfermedades, que van a venir, hermanos, tantas cosas de este sistema que poco a poco la humanidad entera será atacada. Hay tantas cosas que después de la pandemia van a venir otras cosas peores. Y posiblemente tengan razón. Posiblemente estén hablando con la verdad. Pero la Biblia dice que nosotros, los que hemos creído en Jesús, aunque pasemos por caminos o valles de muerte, no temerá nuestro corazón, porque la vara y el cayado de Dios nos infundirán aliento. Nosotros, hermanos, si hemos creído en Dios, porque hemos creído en Jesús. Hoy en día mucha gente cree en Dios. Mucha gente, hermano, tú le preguntas y dicen que creen en Dios. Es más, dicen que aman a Dios. Pero ¿saben qué? No conocen o no creen en Jesús. Y entonces aquí entramos en una situación muy difícil. Si tú no conoces a Jesús, no conoces a Dios. Ahora, algunos dicen que conocen a Dios, pero no se sabe qué Dios. Puede ser el Dios Baal. Puede ser el Dios Tarot, puede ser cualquier otro Dios pagano, pero no el Dios creador de los cielos y la tierra. Pero quizás no conocen al Dios de la Biblia, al Dios de las Santas Escrituras, al Dios que abrió el mar rojo. No, quizás no lo conocen a Él. Conocerán a un Dios hecho por otro pecador. Conocerán a un Dios, o ellos conocen a un Dios que fue hecho de barro, que fue hecho de madera, que fue esculpido por alguien para darle una figura o una figura física. Pero no conocen a Dios. Quizás conocen a algo más valioso hecho por oro, como los israelitas que construyeron un becerro de oro y creían que ese era su Dios. Posiblemente algo de más valor, literalmente conocen a una estatua de oro posiblemente y la adoran como su Dios. Y ellos creen que es Dios. ¿Por qué? Porque tienen un corazón turbado. Pero el Señor dice: no se turbe nuestro corazón. Primero, si no se turba tu corazón, si entiendes quién es Dios, vas a saber que aunque esté muerto vivirás. Vas a saber que Dios siempre ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tu corazón no se turba, es porque tienes la confianza en Dios.
es porque crees en Dios, que ha mandado a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hermano, Jesucristo afirma que debemos conocer a Dios. Y entonces que lo vamos a conocer al también. Mire el lugar que toma el Señor. Otro quizás hubiese dicho, ¿me conocen a mí? Oh, ya conocen a Dios. No, si conocen a Dios, si creéis en Dios, entonces cree en mí también. Porque lo que en Dios hay, yo lo tengo también. Porque a lo que Dios envió a esta tierra fue a mí. Entonces el Señor afirma de que Él es el Dios vivo, de que Él es el Dios todopoderoso y que en Él, hermano, no hay engaño, no hay mentira. Dios está hablando a los discípulos de alguna manera directa para que estos hombres, a la hora de que venga lo que va a suceder, cuando lo aprendan, cuando lo lleven, cuando lo golpeen, cuando entre a esa tumba por 3 días, ellos se mantengan firmes. Y hoy en día, hermano, ¿sabe una cosa? El mundo está viviendo sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué? Porque ellos creen que creen en Dios, que conocen a Dios. Pero si no conocen a Jesucristo, que ese es el camino, no conocen a Dios. Jesucristo nos promete a nosotros que si nosotros creemos en Él, estaremos con Él, viviremos con Él. Dice que en la casa de Dios Padre hay muchas moradas. ¿Y sabe qué? Lo más tremendo, lo más grande, dice que si eso no fuera cierto, Él no los hubiera declarado. Pero Él va. Nadie otro va, no va un profeta, no va un querubín, no va un ángel, no va el arcángel. No, dice, yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesucristo le está hablando a los discípulos y le está diciendo, todo lo que han hecho ustedes hasta hoy ha sido bueno, pero mantengan su fe en mí. Si ustedes han creído en Dios, entonces crean en mí, porque yo voy al lugar donde Dios está, y ahí quiero asegurarles que hay lugar para cada uno de ustedes. Ustedes ya tienen el pase listo, ustedes ya se han ganado el cielo, yo quiero asegurarles que ustedes estarán conmigo. Por eso Él dice que Él mismo va a preparar lugar para cada uno de nosotros. Y esa es la promesa, hermano, que tenemos hoy en día para todo aquel que cree en Jesucristo. El Señor Jesús prepara una morada para ti, prepara un lugar especial. No es el infierno como Satanás lo tiene planeado. Satanás ha venido con mentira, con engaño, a torcer las escrituras y a pensar que nosotros estamos mal. Pero cuando tú lees la escritura te puedes dar cuenta que hay infinidad de promesas que nos dan la certeza, la seguridad que el día en que tú y yo partamos de esta tierra, si mantenemos nuestra fe, si seguimos corriendo la buena carrera, como dice el apóstol Pablo, tendremos nuestra corona de justicia. Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. Dios tiene un lugar para cada uno del mundo entero, si se arrepienten y empiezan a caminar en fe con Jesús. El Señor Jesús promete que ahí estaremos con Él. Eso es lo que le decía a sus discípulos. Y entonces, una vez, dice de esta manera, y si me fuere, os prepararé lugar. Mire, hermano, estas pequeñas frases que el Señor menciona, quizás los discípulos la miraban naturalmente. Si me fuere, dice, y si me fuere, el Señor iba a ascender. El Señor iba a ser levantado para el cielo donde Él vino. Entonces, ahí automáticamente, cuando una persona se le va, un familiar, se le va un padre, se le va alguien que ha estado por mucho tiempo con él, lógicamente que nos sentimos tristes.
Nos sentimos agobiados. Nuestro corazón, hermano, se queda vacío porque algo de nuestro corazón se fue con aquella persona. Pero es cierto, tenemos la esperanza de verle algún día. Pero el Señor, mire lo que dice: si yo me fuere, los está preparando, diciéndole: esto va a suceder. Yo voy a ser quitado de ustedes. Yo voy a ser quitado por un momento. Pero dice el Señor: yo vendré otra vez. Les está asegurando que Él se va, no por mucho tiempo. Él no los abandona. Él los deja preparados para que hagan una misión los discípulos. Y de ahí Él regresará por cada uno de nosotros. Y dice la Escritura que nos tomará a sí mismo. Yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, hermano, la recompensa más grande. Yo no sé si el Dios que tú adoras, hermano, yo no sé cómo se llame, pero si el Dios que tú adoras, al que le llevas velador, al que le llevas flores de cempasúchil, al que le llevas cualquier tipo de flor, al que le prendes candela, veladora para que esté iluminado, yo no sé si ese Dios te ha hablado. Yo no sé si ese Dios te ha dicho que el día que tú mueras, llegarás a un lugar que Dios mismo ha preparado. Yo no lo sé, pero Jesucristo eso es lo que nos promete. Jesucristo eso es lo que nos da a conocer. Dice: vendré otra vez. Es la promesa de Dios. Él vendrá por nosotros. No nos quedaremos aquí, hermano, eternamente. Él vendrá. Él nos tomará a sí mismo y nos llevará a un lugar que Él mismo ha preparado para cada uno de nosotros. Después de haberle dicho estas palabras, yo creo que los discípulos se quedan medios noqueados. Después de haberle compartido estas cosas celestiales, estos hombres de carne y hueso, por un momento se quedan desconcertados. Dice: ¿dónde se va a ir? ¿Dónde va a regresar? ¿Y cómo vendrá otra vez? Pero si se va, ¿cómo regresa? Miles de preguntas, cientos de preguntas pasaban quizás por su cabeza. Posiblemente no la entendían y el Señor sabía que no lo entendían, pero que lo iban a entender. Que esto que estaba afirmando hoy el Señor antes de su partida vendría y tendría un consuelo en cada uno de los corazones de los discípulos. Mire cómo les deja confirmado esto. Y sabéis a dónde voy. ¡Wow! Hermano, esa palabra cuando el Señor Jesús dijo, yo no sé si el Señor sabía que todos los discípulos quizás estaban preparados para entender ese mensaje que les acababa de decir. Y sabéis a dónde voy. Imagínese usted, escuche esto, hermano, y esto es una verdad. Yo quiero que lo entendamos de esta manera. Mire, si a mí me preguntaran, ¿tú sabes dónde voy? Si me pidieran detalles, posiblemente pudiese dar algunos. Yo voy a la Nueva Jerusalén, diría yo primero, porque lo he leído en la Escritura. Yo voy a un lugar donde las calles son de oro, los mares son de cristal. Yo voy a una ciudad nueva. Yo voy a un lugar de descanso. Yo voy a un lugar donde voy a estar adorando y exaltando el nombre del Señor. Yo voy a un lugar donde me ha prometido el Señor que ahí nos reuniremos todos y veremos otra vez a nuestros familiares. Yo diría quizás eso, por la Escritura, porque tengo luz. Pero en esos momentos cuando el Señor estaba hablando con sus 12, asumo yo que no todos entendían. Pero Jesús les aclara, vosotros sabéis a dónde voy. Ustedes saben a dónde voy. Ya estuve con ustedes, ya les enseñé, ya les compartí los lugares secretos, ya les mostré que yo soy el Hijo de Dios, ya les mostré que yo no soy terrenal, ya les mostré que yo conozco al Padre. Entonces les hace decir esta palabra. Y sabéis a dónde voy. Y por consecuencia lo deja más noqueado con esta siguiente palabra. Y sabéis el camino. Y aquí quiero tomarme un tiempo. Porque mucha gente, hoy el mundo, hermano, desde la caída del hombre en el huerto del Edén, este mundo vive en tinieblas.
Este mundo fue maldecido. La muerte entró al hombre por Satanás. El pecado vino a separar. La desobediencia del hombre en el huerto del Edén vino a separar al hombre de Dios. Y por consecuencia lo vino a aislar de una relación espiritual con Dios. Ahora el hombre, la mujer, el niño, el joven viven en la oscuridad sin Cristo. Ahora el hombre vive bajo esa maldición que fue dada a la tierra cuando el Señor dijo, ahora será maldita la tierra. Y vivimos esa consecuencia del pecado de Adán, del pecado del hombre. Y entonces muchas veces nosotros decimos que creemos en Dios, que conocemos a Dios, pero vivimos en ignorancia porque no hemos conocido a Jesús. Cuando tú y yo reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces nuestros ojos espirituales se abren. Empezamos a ver en la Escritura que hay promesas, que hay cosas que nosotros desconocíamos. Que aparentemente, hermano, el diablo nos mantenía cegados por un tiempo. Pero cuando vino el Señor, Dios nos dio la oportunidad de nacer de nuevo. Y ahora somos nuevas criaturas. Ahora somos sellados por el poder del Espíritu Santo. Y hoy podemos decir, Abba Padre. Pero cuando caminamos en el mundo sin Cristo, sin vida, sin esperanza, estamos y vivimos en tiniebla. Este mismo Evangelio de San Juan dice que el Señor vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Dios tiene un trato especial con ese pueblo para que a través de ese pueblo nosotros los gentiles pudiésemos recibir socorro, pudiésemos ser bendecidos con la salvación. No es que el pueblo de Israel esté en rebeldía. Dios está obrando, tratando con el mundo entero, utilizando al pueblo de Israel. Nosotros tenemos que leer la Escritura, lo que Dios dice en su palabra, para que de esa manera podamos entender que Jesús ha venido a salvar a todo el mundo. Que de dos naciones el Señor ha hecho una, que hemos sido injertados, hermano. Lo que no era fue, lo que no era ahora somos. Fuimos injertados en la vid verdadera que es Cristo. Por eso el Señor les dice que ellos, los 12, ya conocen a dónde van, ya conocen el camino. Y es el problema hoy del mundo entero, que todos quieren llegar a Dios, buscando religiones, buscando doctrinas falsas, pagando una manda o pagando una indulgencia que le perdone de algún pecado. Pero no hay una forma en cómo alguien pueda ser perdonado si no lo perdona Jesús. Y cuando tú conoces a Jesús, entonces empiezas a conocer el camino, empiezas a darte cuenta, hermano, que verdaderamente caminabas erróneamente. Yo y tú, quizás, hermano, tú no pasaste el proceso que yo pasé. Pero cuando yo caminaba en oscuridad, todo lo que me hablaban de Dios me parecía religioso, me parecía obsoleto, me parecía contrario a lo que yo pensaba o creía. Pero más sin embargo, cuando Dios me dio la oportunidad de que mis ojos fuesen abiertos, entonces entendí cuál es el camino. Y sabe, desde entonces sigo el camino. Por eso predico a Cristo crucificado, porque la Biblia dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Esa es la promesa, esa es la palabra, hermano, que todo hombre debe conocer y debe hacer propia esa palabra. Debe hacerla suya, porque en esa palabra recibimos el socorro a tiempo. En esa palabra nuestra vida cambia, pasa de tinieblas a la luz. Hermano, desde que el hombre desobedeció, esta tierra fue maldita. El hombre ha cosechado abrojos por muchas cosas que coseche. Puede tener los lujos más grandes de esta tierra, pero al final de cuentas serán polvo, porque nada de esto nos llevaremos. Pero si tú conoces a Jesús en esta noche, hoy el Señor te promete que recibirás la vida eterna.
El Señor te puede asegurar que el lugar que Él ha preparado, también hay un lugar para ti. El Señor te puede asegurar que Él va, pero si Él va, Él se fue, pero Él va a regresar por cada uno de nosotros, los que hemos creído. Hermanos, el Señor dice que sabemos el camino, que el camino ya lo conocemos. Entonces, al escuchar estas palabras, le dijo Tomás: Señor, de Tomás no conozco mucho, solo la vez que le negó, o no que le negó, sino que dudó, dudó cuando le dijeron que el Señor Jesucristo había resucitado. Y dijo estas palabras Tomás: yo no voy a creer eso hasta que no meta mis manos en su costado, en los huecos de su mano donde pusieron los clavos. Así dijo Tomás. Y entonces el Señor se le presentó y le dijo: Tomás, mira, mete tus manos en mi costado. Mira, mete tus dedos en mis manos donde me han perforado con los clavos. Y entonces Tomás creyó. Pero el Señor Jesús dice: bienaventurados todos aquellos que no han visto y creyeron. Tal vez tú no has visto a Jesús como Tomás. Quizás no hemos tenido la oportunidad, pero la palabra, hermano, de Dios está aquí, es real y verdadera, que nos enseña y nos habla de una salvación eterna. La palabra de Dios nos anuncia el mensaje del Evangelio. Hermano, que aunque el mundo fue maldito por Satanás, al entrar el pecado en el hombre, Dios mandó a su Hijo unigénito a bendecir a este mundo. Porque la Biblia dice que por un hombre entró la maldición, pero así también por un hombre vino la bendición. Y eso es hablando de Jesús. Tomás le pregunta, ¿era lógico que alguien le dijera así? Dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Hermano, este no es un camino literal. No es un lugar literal. Nos está anunciando Jesús el reino de Dios. Nos está hablando del cielo. Nos está hablando del lugar que Él ha preparado mucho antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros que creamos en Él, que creemos en Él. Entonces, al escuchar esta duda una vez más de Tomás, quizás Tomás se caracterizaba por eso, Jesús le dijo claramente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, este pasaje o este versículo es la clave para que tú y yo podamos entender que el que conoce a Jesús conoce al Padre. Que el que conoce y sigue a Jesús conoce el camino. Que en Jesucristo no hay mentira, solo hay verdad. ¿Por qué lo dice? Si no lo hubiese, si fuera mentira, si no fuera cierto que hay un lugar en la casa de mi Padre, yo se lo hubiera dicho. En Él no hay mentira. Él es verdad. Mentira es el diablo que nos ha engañado y nos ha llevado por costumbres, por religiosidad. El diablo es el que vino a engañar, a distorsionar la palabra de Dios. El diablo con mentiras hizo caer a Adán y Eva. El diablo con mentiras hizo caer a la primera pareja que Dios había puesto en el huerto del Edén. Y el diablo desde ahí, a pesar de que ha sido vencido en la cruz del Calvario, a pesar de que ha sido avergonzado, aún continúa queriendo hacer daño al mundo entero. En una ocasión, hermanos, no sé si usted conoce la Ciudad de México, le voy a contar lo que representa quizás parte de esta historia que hemos acabado de leer. En una ocasión yo caminaba por una
Yo trabajaba en México, en la Ciudad de México, en el DF. Y entonces pasé por una glorieta o por una central, la Alameda, el Parque de la Alameda. Y ahí se reunía mucha gente. Ahí iban los novios, se miraban los amantes, se miraban, todo el mundo se miraba ahí. Pero también en ese lugar, hermano, llegaban ahí vendedores. Y yo siempre por lo regular iba cada sábado a caminar, porque era muy bonito ese lugar, la Alameda, ahí en el DF. Y en una ocasión pude ver a un hombre que tenía un montón de botes de diferentes colores, líquidos dentro de los botes de diferentes colores. Y ese hombre, hermano, empezó a sacar una víbora y empezó a jugar con ella. Y empezó a sacar después a un ratón. Y después empezó a sacar a otro animal. Y empezó a jugar con ellos, y empezó a jugar con ellos. Y empezaban los animales a pelearse entre sí. Y este hombre estratégicamente estaba sacando esos animales para llamar la atención de la gente. A estos hombres le llamaban merolicos. Eran gente que vendían algún producto en la Alameda Central. Merolicos porque hablaban bastante. Entonces, empezó a sacar un montón de gente, de animales. Y la gente se le empezó a amontonar. Cuando ya era un buen grupo de gente, entonces escondió la culebra, escondió el ratón, escondió los demás animales y empezó a sacar unas cartas. Y empezó a tirarlas. Y empezó a hablar, a decir que él traía la cura para el cáncer, traía la cura para diferentes enfermedades. Usted que padece de diabetes, usted que padece de ese dolor en los huesos, no sé cómo se llama. Pero él empezó a hablar de que traía medicamentos, aguas líquidas para poder curar ese tipo de malestares. Y sabe que la gente empezó a comprar. Una mujer se arrimó y le dijo, ¿qué tienes? Le dijo, no, yo estoy diabética. Le digo, mira, bebe esta porción 3 veces al día y en 15 días vas a ver que ya no tienes nada. Y efectivamente la mujer compraba, después compró otro y empezó a vender. Y el montón de botellas de líquidos de colores estaban desapareciendo. Y empezó a vender, hermano, como no tiene idea. Y después de media hora o 1 hora, la gente se fue con su bote, con una porción de líquido de sanidad. Y a un lado, hermano, estaban unos hermanos. Y empezaron a repartir tratados. Y a ellos la gente no se les arrimaba. Agarraban el tratado, lo miraban y lo tiraban al bote de basura. Agarraban un tratado y lo botaban otra vez al bote de basura. Los hermanos le decían, queremos hablarte de Dios. No, ahorita no tengo tiempo. La gente se iba de paso. Y entonces otra vez los hermanos empezaban a cantar cánticos con una guitarra, pero la gente no se les arrimaba, la gente no les hacía caso. Y el otro que ya había estado vendiendo, una vez más empezaba a sacar el ratón, el conejo, la culebra, y la gente iba arrimándose una vez más. Y cuando ya era un grupo considerable, empezaba a guardar los animales y empezaban a vender su producto. ¿Y sabe qué, hermano? Se fueron esos señores como 2 veces con un montón de productos que habían comprado. Porque él les decía que eso le quitaba, lo sanaba del cáncer, lo sanaba de la diabetes, lo sanaba de la artritis, lo sanaba de la ceguera. Eran aguas milagrosas, decía él. El líquido milagroso o la porción milagrosa. Y se fueron. Y entonces uno de los hermanos se acercó al hombre que vendía las porciones y le dijo, oye, ¿por qué tú, cuando tú les hablas a la gente se te amontona? Dice. ¿Y por qué nosotros, que le hablamos de la palabra de Dios y tú le hablas de tus porciones, no nos hacen caso? Entonces el merolico dijo, mira, yo fui cristiano, me dijo. Yo estuve predicando el evangelio. Y ¿sabes qué?
ustedes, los cristianos, dice, tienen un problema. Y es un problema grave, grande, me dicen. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, miren, mírame a mí, me dijo. Yo vendo mentiras porque todas estas porciones de agua son pintadas. No tienen nada de medicamento, es agua de la llave que solamente le echamos Kool-Aid. Y como no les hace daño, pero la gente cree que eso los va a sanar, ellos lo toman. Y ellos me pagan, porque ellos saben que yo les estoy asegurando que eso los va a sanar. Entonces, yo les digo, dijo el merolico, yo hablo la mentira como si fuera verdad. Y ustedes que tienen la verdad, la hablan como si fuera mentira. Esa es la gran diferencia. El diablo, hermano, habla la mentira como si fuera verdad. Y a veces nos envuelve, a veces nos atrapa. Y nosotros que tenemos la verdad en nuestras manos, que tenemos a Cristo porque Él es la verdad, la predicamos como si fuese mentira. Le hablamos, bueno, hermano, a ver si usted quiere. No, hermano, esto no es de ofrecerlo porque no es baratija. Esto no es de que, hermano, mire, venga, que no. Esto es predicar el evangelio como es. Y como es, si el Dios Todopoderoso lo va a salvar, lo va a salvar. Pero prediquemos la verdad como verdad. Y la mentira, hermano, rechacémosla en el nombre de Jesús. Nosotros, hermano, tenemos a Cristo porque Cristo dice que Él es la verdad. Él es la verdad, Él es la vida, hermano. Y nadie va al Padre si no es con Cristo. Los discípulos, hermanos, por un momento yo me puedo imaginar a estos hombres escuchando al Señor. Estaban quizás desubicados, posiblemente confundidos. Pero cuando ellos escucharon esta palabra que les dice el Señor, yo soy el camino. Tomás le pregunta, Señor, pero ¿cómo sabremos a dónde vas? ¿Cómo sabemos a dónde vas? Mire, Jesucristo le dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo está afirmando que Él es el camino. Entonces, no hay otro camino. Al mundo entero podemos hacerle saber que no hay otro camino. Que el único camino que existe para ir al cielo es Jesucristo. El diablo vendrá con un montón de farsa, con un montón de mentira, llevándote a lugares donde no son correctos. Hoy en día, hermano, mucha gente es que es tremendo esto, hermano. Están hincados, poniéndole veladoras ahí a una imagen. ¿Sabe por qué? Porque el mundo está en ignorancia. Porque desde la caída del hombre hemos heredado esa maldad, esa ignorancia. Nuestros ojos se cegaron. Pero hace más de 2000 años también el Señor mandó a su Hijo amado a morir en una cruz para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es el tiempo, hermano, de que tú y yo demos a conocer y prediquemos del verdadero camino. Que a la gente le parezca verdadero el camino falso, ese no es nuestro problema. Anunciemos el verdadero camino, anunciemos a Jesucristo el crucificado, anunciemos, hermano, el evangelio de verdad, para que Dios vaya deshaciendo y quitando toda ceguera espiritual que el diablo ha puesto en las personas. Anunciemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Hijo de Dios, para que el mundo entero conozca el camino, y así de esa manera no se pierda. Hermano, Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Ahora me pregunto, después de haber escuchado esta palabra, ¿tendrías alguna duda cuando Jesucristo dijo que Él es el camino? El Evangelio de San Juan 14 del 1 al 12 podemos descubrir quién es Jesús. El apóstol Juan lo da a conocer como el Hijo de Dios. Mateo lo da a conocer como el judío, como el linaje de David. Hermanos,
nosotros podemos anunciar al mundo entero que hay un Dios vivo, que hay un Dios real, que el que predicamos no son porciones con agua pintada, que el que predicamos es el verdadero Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario, el que fue sepultado, pero al tercer día se levantó, el que ha ido a preparar, hermano, morada para nosotros, para que en aquel día tú y yo, hermano, estemos en ese lugar que Jesucristo ha preparado. Prediquemos y anunciemos a Jesucristo crucificado, el Dios Todopoderoso, el camino, la verdad y la vida. Anunciemos al Señor por todo el mundo, hermanos, y demos a conocer que Jesucristo es el camino. Yo te quiero decir, amado amigo, tú que me escuchas en esta hora, tú que me escuchas en esta hora y que quizás por mucho tiempo has estado ciego, tus ojos quizás han sido velados. Recuerda, desde que fue maldita esta tierra por la causa del pecado, Satanás se ha enseñoreado con el mundo entero. Pero quiero decirte, no todo está perdido, hay un escape, hay una solución, hay una alternativa y la mejor alternativa es Jesús. Porque Él es el camino. Quizás Satanás te ha mostrado muchos caminos. Te ha mostrado el camino del alcohol, el camino de la prostitución, el camino de robar, el camino perdido, el camino de la religión. Pero la religión no salva. El único que salva se llama Jesús. Yo de este Jesucristo te anuncio el camino, la verdad y la vida. Yo quisiera preguntarte en esta noche, ahí donde estás, si quisieras entregar tu vida al Señor, si quisieras entregar tu corazón al Señor, si quieres conocer el camino, el verdadero camino. Mire, Jesucristo dice, yo soy la verdad. Entonces quiere decir que hay mentira en este mundo. ¿Y quién es la mentira? Satanás. Satanás va a venir a tu casa, va a venir a tu mente, va a venir a tu ser y te va a poner enfermedad y te va a decir que Dios te enfermó. Dios no enferma. El pecado es el que nos enferma. Satanás es el que nos enferma. Dios murió en la cruz del Calvario y dice la Biblia que en Él fue depositada, fue sobre Él todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todo el pecado del mundo fue sobre Jesús. ¿Y sabe cuál fue el resultado de haber recibido toda esa maldad del mundo entero? Fue regalarnos sanidad. Todo ese mundo provocó llagas, todo ese mundo de pecado, todo ese mundo de golpe provocó llagas en el cuerpo de Jesús. Y ahí Satanás quizás dijo, aquí lo avergüenzo, el Hijo de Dios está destrozado, está siendo mancillado. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? Por mis llagas han sido sanados. Jesucristo el Señor duplicó la cuestión o cambió la situación adversa por una situación benéfica para el mundo entero que cree en Él. Por las llagas de Jesucristo hemos sido curados. Satanás esperaba lo contrario. Puso el pecado, puso toda la maldad, puso toda la rebelión del hombre en el cuerpo de Jesús que provocaron llagas. Y al provocarle llagas, Jesucristo el Señor nos regaló la sanidad. Ahora nosotros por sus llagas de Jesús hemos sido sanos. La sanidad ha sido declarado en el mundo espiritual. En los cielos está escrita la sanidad para todo aquel que cree en Jesús. Yo no sé, hermano, si tú en esta hora estás padeciendo el cáncer. Yo no sé cómo está el cáncer que te está atacando. Yo no sé hasta dónde te han dicho los doctores que vas a vivir. Pero una cosa te puedo asegurar yo, en el nombre de Jesús, que si tú crees en Jesús, el Señor puede sanarte. El Señor si quiere te puede sanar. El Señor si quiere te puede restaurar. El Señor si quiere te puede dar vida porque Él es la vida. El Señor si quiere, hermano, te puede mostrar el camino porque Él es el camino. Yo quisiera orar por ti que estás enfermo en esta hora. Por aquellos que no conocen a Jesús. Por aquellos, hermanos, que están desahuciados por alguna enfermedad.
yo quiero decirte que hay una esperanza, que aún hay una esperanza, que el poder de Jesús es tan vivo, tan real como el aire que tú respiras. Lo único que necesitas es abrir tu corazón, creer en Jesús, recibirlo y serás salvo. Aleluya. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo bendigo cada oyente, yo bendigo a cada persona, Señor, que se encuentre hoy en esta tarde recibiendo esta palabra. Señor, bendícelo en el nombre de Jesús. Toca sus corazones, oh Dios. Señor, vuelve el corazón del hombre al Padre en esta hora, Señor. Padre, yo te pido por aquellos hombres que se han enfriado, que se han caído de la gracia, que se han apartado de Dios, que en esta hora sus ojos una vez más les sean abiertos. Señor, que dejen de caminar en la mentira, en el paganismo, en el santerismo, en la brujería, en la hechicería, y que se vuelvan a Dios. Y que se vuelvan al Dios todopoderoso, al Dios vivo, al Dios real, al Dios que todo lo puede. Señor, yo te clamo y te pido por aquel hombre que se encuentra desahuciado con la enfermedad del cáncer. Señor, tú hiciste milagro y tu palabra dice que muchos milagros mayores haríamos en tu nombre. Yo creo que en tu nombre, Señor, se doblega toda potestad, se doblega toda hueste de maldad, toda oscuridad, toda tiniebla se disipa en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder, y el nombre de Jesús tiene poder para sanar, para liberar, para desatar. En la cruz del Calvario nuestra vida fue comprada a precio de sangre, y esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario tiene poder para limpiarnos, tiene poder para perdonarnos, tiene poder para restaurar nuestra vida, para recibir sanidad. Yo oro en esta hora por cada enfermo, por cada persona, hermano, que se encuentra por ahí triste, sin oportunidad, sin esperanza alguna. Yo oro por ellos en esta hora y declaro, Señor, en el nombre de Jesús, una libertad espiritual, que sus cuerpos sean tocados por el poder del Espíritu Santo, que su sangre, Señor, sea restaurada, y que todos aquellos, oh Dios, que en esta hora han escuchado tu palabra, el Espíritu Santo redarguye en su corazón y se vuelvan a ti, oh Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, te alabo y te bendigo, Padre, y a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria sea al Señor. Bendiciones, hermano. En un momento continuamos.